Bienvenidos a esta nueva exploración de The Deep Dive. Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un discurso reciente de Donald Trump. Lo dio ante altos mandos militares en Virginia. Ajá. Tenemos la transcripción. Viene de un video de CNN en español que cubrió el evento. Bien. Y bueno, la idea es desmenuzar un poco los mensajes clave, ¿no? Lo que dijo sobre las Fuerzas Armadas, seguridad, política exterior, también cosas internas. Queremos sacar las ideas principales de sus palabras. Exacto. Y es una oportunidad interesante porque estos discursos nos dejan ver cómo él construye su visión del mundo, especialmente en lo militar. Claro. No es solo lo que dice, sino cómo lo arma, que conecta, y frente a quién lo dice, que en este caso son líderes militares. Es clave ver esa narrativa. Muy bien, pues arranquemos entonces. Uno de los temas centrales parece ser su visión de la reconstrucción militar y el orgullo nacional. Fue muy directo, ¿no? Dijo que él reconstruyó las Fuerzas Armadas. Así es. Y fíjate cómo lo presenta. No es un hecho aislado para él. Ajá. Lo vincula directamente con otros supuestos éxitos. Economía fuerte, frontera segura, todo gracias a esa fortaleza militar que él dice haber creado. Entiendo. Y claro, lo pone en contraste con los últimos 4 años. Para él, pura incompetencia que debilitó todo eso. Y se nota su orgullo personal al hablar de ser comandante en jefe. Sí, es un hilo conductor. Se nota que le da importancia a ese rol. Dentro de eso, lanzó una idea que, bueno, llama la atención. Renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. ¿Qué hay detrás de eso? Es fascinante la justificación que da. No es solo cambiar un nombre. Claro. Es un acto simbólico muy cargado. Él argumenta que el cambio original, por allá en los 50s, coincidió con lo que él llama el inicio del wokeness. Un término que usa bastante críticamente. Exacto. Y dice que también coincidió con que Estados Unidos dejó de ganar guerras. Así que volver al nombre Departamento de Guerra sería como rechazar esa corrección política y volver a una era de victorias, según él. Y parece confiado en que la idea tendría apoyo. Afirma que fue popular, que no hubo mucha resistencia, ni siquiera de la izquierda, que dice que ya desistió de pelear con él. Más allá de si eso es cierto o no. Lo importante es cómo usa la anécdota. Proyecta esa imagen de que él puede impulsar cambios audaces y que ya nadie lo frena. Es parte de su relato de fuerza. Y siguió en esa línea de cambios simbólicos con carga identitaria. Contó otra anécdota curiosa. Cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Sí, ese es particular. Cuenta que se le ocurrió viendo un mapa. Vio que Estados Unidos tiene la mayor parte de la costa y le pareció lógico. Así de simple. Así lo presenta. Pero lo interesante es cómo narra el supuesto proceso. Habla de una victoria legal contra AP, Associated Press. La agencia de noticias. Correcto. Dice que se oponían, pero que un juez, incluso uno liberal, le dio la razón. Y que Google Maps y otros adoptaron el nombre. Habría que verificar eso, pero entiendo el punto narrativo. Exacto. Sea precisa o no la anécdota, refuerza la misma idea. Él impone su visión y logra cambios, incluso contra los medios o la burocracia. Entendido. Bueno, sentada a esa base de fuerza militar y orgullo, con estos ejemplos, el discurso se va hacia afuera, ¿no? Política exterior y resolución de conflictos. Ciertamente. Ahí despliega una lista de casos donde él asegura haber intervenido de forma decisiva. Por ejemplo, Menciona una escalada entre India y Pakistán, potencias nucleares, ojo. Dice que la paró con amenazas comerciales. ¿amenazas comerciales? Sí. E incluso cita al primer ministro de Pakistán diciendo que él salvó millones de vidas. Usar la palabra nuclear le da mucho dramatismo a su relato de intervención personal. Vaya. Y no se quedó ahí, mencionó también Medio Oriente. Sí, habla de que estuvo cerca de un acuerdo histórico entre Israel y todos los países árabes musulmanes, algo que dice no ha pasado en 3000 años. Una afirmación enorme. Grandilocuente, sí, aunque luego añade un matiz. Dice que para que funcione, jamás tendría que estar de acuerdo, pero el foco está en la magnitud del logro que él casi alcanza. La guerra en Ucrania también salió a colación. ¿Qué dijo al respecto? Su postura es tajante. Eso no hubiera sucedido nunca con él de presidente. Lo ha dicho antes. Sí, afirma conocer bien a Putin y sugiere que la solución es juntar a Putin y Zelensky, pero a través de la fuerza, no tanto diplomacia tradicional. Y aprovecha para criticar la situación actual. Claro,
Critica la debilidad actual de Estados Unidos, comparándola con su enfoque de poder. Ese contraste es constante. Sí, lo vimos con lo militar y ahora con la política exterior. La retirada de Afganistán, por ejemplo. Ese es un punto que machaca. Lo llama espectáculo horrible, momento vergonzoso, culpa de la incompetencia de Biden. Y lo usa como trampolín. Exacto. Para asegurar, nada de esa basura va a volver a suceder bajo su mando. Es el patrón. Problemas actuales son por debilidad ajena. Él es la solución fuerte. Y la lista de conflictos supuestamente resueltos sigue, con casos menos mediáticos quizás. Sí, menciona Congo y Ruanda. Habla de una lucha de 31 años, 10 millones de muertos, que él resolvió. Y otra entre Azerbaiyán y, suponemos, Armenia. Una guerra de 36 años. ¿Y cómo lo cuenta? Añade una anécdota muy visual. Los líderes de estos últimos países abrazándose en la oficina oval después de llegar a un acuerdo gracias a él. Son relatos para impactar, para subrayar su habilidad como negociador. Después de toda esa lista de éxitos diplomáticos, ¿cómo cierra esa parte? Sugiere que por todo eso, dice, 8 acuerdos en 8 meses, el país, no él, merecería el Nobel de la Paz. ¿El país? Sí, lo aclara, y aprovecha para criticar a quienes sí se lo dan, como al autor de un libro crítico sobre él. O sea, todo este bloque busca pintar la imagen de un líder súper efectivo en lo internacional que logra lo imposible, sobre todo con fuerza y negociación directa. Queda clara esa faceta. Ahora, cambiemos el foco. ¿Cómo se aplica esa visión de fuerza y orden dentro de Estados Unidos? El tercer gran tema: asuntos internos y uso de la fuerza. Empieza fuerte, invocando un espíritu guerrero. Sí, tal cual. Llama a despertar ese espíritu guerrero americano. Y para darle peso, menciona a Patton, Bradley, MacArthur. Figuras militares históricas. ¿Para qué? Para enmarcar los problemas internos casi como batallas. No solo problemas sociales, sino algo que requiere mentalidad combativa. Y conecta esa mentalidad con el reclutamiento militar, ¿verdad? Exacto. Afirma que últimamente hay cifras récord de alistamiento, que superan metas meses antes en varias ramas. Space Force, Ejército, Marines, y con estándares más altos, recalca. Un punto clave para él, imagino. Fundamental, porque lo contrasta de inmediato con los problemas de reclutamiento que él atribuye a la administración Biden, a Sleepy Joe. Habla hasta de vergüenza por no poder llenar las filas. Quiere mostrar una revitalización militar con él versus un declive con Biden. Dentro de esa crítica a Biden, mencionó un detalle sobre las firmas, el autopen. Sí. Critica que Biden use la firma automática para documentos militares, como nombramientos. Lo ve impersonal y respetuoso. Dice que él firmaba personalmente. Un detalle, pero con intención. Claro, para reforzar su imagen de un líder más conectado y respetuoso con los militares. Y esto de la persona adecuada, el valor individual, lo lleva a un principio más general, el mérito. Exacto. Celebra decisiones de la Corte Suprema que, según él, permiten priorizar el mérito sobre la corrección política, tanto en las Fuerzas Armadas como en las universidades. Su argumento. Que el mérito construyó el país y la corrección política lo frena. La idea es que con su visión se elegirá a las personas más capacitadas, sin otras consideraciones que él ve ideológicas. Este enfoque en orden, capacidad y fuerza se ve muy claro en cómo habla de seguridad interna y la frontera. Usa un lenguaje muy duro. Durísimo. Describe la frontera como una invasión desde adentro. Y no de cualquiera, dice él. Gente de instituciones mentales, prisiones, traficantes, asesinos. Culpa a Biden por permitirlo. ¿Da ejemplos específicos? Sí. Menciona a Venezuela vaciando sus prisiones, según él, y nombra a la pandilla Tren de Aragua. Es una retórica de alarma total para justificar medidas drásticas. Y dice que ya hay resultados positivos. Hace una afirmación muy fuerte. Asegura que en los últimos 4 meses no ha entrado nadie que no debiera. Y pone el ejemplo de la Guardia Nacional en Washington, D.C. ¿Qué dice de eso? Afirma que transformaron la ciudad, que era la más peligrosa y la volvieron segura tras sacar a 1,700 delincuentes de carrera. Lo usa como prueba de que su enfoque de mano dura funciona. ¿Y plantea llevar ese modelo a otras ciudades? Sí, habla de usar al Ejército o la Guardia Nacional en ciudades con alta criminalidad. Menciona Chicago, critica al gobernador de Illinois, lo llama estúpido. Cita cifras de violencia allí y en Oregón para justificarlo.
Hablando de intervención y fuerza, cuenta algo sobre una nueva directriz para las fuerzas del orden. Suena impactante. Sí, es fuerte. Describe que bajo Biden, dice él, soldados y policías tenían que aguantar insultos, escupitajos, ataques, hasta ladrillazos a vehículos, sin reaccionar. ¿Y cuál sería su directriz? Afirma haber dado la orden de golpear si les escupen o hacer lo que quieran si les tiran ladrillos, y asegura que eso paró los problemas de inmediato. Es un ejemplo muy gráfico de su postura de tolerancia cero y respuesta contundente. La lucha contra los carteles también entra aquí, supongo. Totalmente. Los declara organizaciones terroristas. Eso abre la puerta a otro tipo de acciones. Y cuenta un episodio, la destrucción de barcos, supuestamente con drogas, fentanilo, frente a Venezuela. Dice, ya no hay más barcos. Una acción militar directa. Y parece que busca un marco legal para usar más fuerza militar internamente. ¿Sí? Menciona una orden ejecutiva para fuerzas de reacción rápida ante disturbios civiles. Cita a Washington, a Lincoln, precedentes históricos para legitimarlo. Argumentando que la gente lo apoyaría. Exacto. Dice que los ciudadanos en zonas conflictivas quieren esa intervención militar y cierra reafirmando su apoyo a policías y bomberos, diciendo que a estos últimos les disparan en zonas peligrosas. Refuerza la idea de caos que necesita mano firme. Un panorama muy claro de su visión interna. Nos queda el último gran tema. Tecnología y estrategia militar. Vuelve a la reconstrucción, pero más específica. Sí, afirma haber reconstruido y modernizado la capacidad nuclear de EU. Dice que espera no usarla nunca, por lo devastadora que es, pero el énfasis está en tener esa capacidad superior como disuasión. Y aquí cuenta otra anécdota muy Bardán, de película, sobre submarinos nucleares. Sí, relata haber mandado 1 o 2 submarinos nucleares cerca de Rusia, como advertencia, dice, tras menciones rusas sobre usar armas nucleares. ¿Y qué destaca? La superioridad tecnológica de EU, submarinos indetectables, 25 años de ventaja, dice. Llama a la palabra nuclear la palabra N, como para darle un peso especial. Quiere proyectar audacia y dominio tecnológico. Pero no todo es tecnología de punta, también valora cosas más clásicas. Curiosamente, sí. Menciona reintroducir acorazados, como el USS Iowa. Acorazados. ¿En serio? Sí. Argumenta que el acero grueso resiste más que el aluminio, que las municiones son más baratas y sobre todo el factor intimidación visual. Reconoce que es tecnología vista como antigua, pero le ve valor. Es una mezcla de mirar al futuro y rescatar símbolos de poder del pasado. Y vuelve a historias de éxito tecnológico, como el bombardero B-2. Narra con orgullo una misión donde los B-2 fueron intocables, invisibles, y destruyeron objetivos en una montaña. Lo contrasta con el supuesto escepticismo de CNN. Noticias falsas, dice. Elogia la tecnología, los pilotos, el mantenimiento. Otra viñeta de excelencia militar bajo su visión. Y todo esto se traduce en presupuesto. Lo promete. Dice que gastará más de $1 billón en el presupuesto militar de 2026. Una inversión masiva para tener lo mejor de todo. Vincula gasto con superioridad. Y como siempre, mete anécdotas personales. Cuenta cómo aceptó rápido el nombre F-47 para un nuevo caza de Boeing. ¿Por qué F-47? Lo interesante es cómo él lo conecta. Dice que 47 es por la posibilidad de ser el presidente 47, saltándose el 46 que es Biden y recordando que él fue el 45. Mezcla lo militar con su propia política. Mencionó también algo llamado Domo Dorado. Sí, brevemente. Parece referirse a algún sistema de defensa antimisiles, pero no da muchos detalles la transcripción. Y cierra esta parte destacando la expansión de la Marina. 19 barcos nuevos, submarinos, destructores, como prueba de esa reconstrucción que proclama. Hemos cubierto mucho. Reconstrucción militar, política exterior, fuerza interna, tecnología. Si tuviéramos que resumir la esencia de este discurso a esa audiencia militar, ¿cuáles serían los mensajes centrales? Yo diría que son varios ejes conectados. Primero, poner la fuerza militar como la clave de todo. Seguridad nacional, sí, pero también economía y orden interno. Bien. Segundo, reforzar su propia imagen. Un líder decisivo, súper efectivo en el mundo, que resuelve conflictos que otros no pueden, principalmente con fuerza
y negociación directa. Ajá. Tercero, defender un enfoque mucho más duro adentro. Usar fuerza militar o policial contra el crimen en la frontera para mantener el orden, sin las restricciones de la corrección política como él la llama. ¿Y el cuarto? Cuarto, envolver todo esto en una narrativa de restauración, volver a la grandeza pasada. Usa anécdotas, historia, promesas de tecnología y presupuesto para conectar con el orgullo militar. Una visión muy definida. Y para cerrar, como siempre, una reflexión final. El discurso presenta esta visión donde la fuerza militar, un enfoque muy decidido, es central para todo, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Exacto. Y eso nos lleva a pensar, bueno, si esta visión se aplicara tal cual, con ese énfasis tan grande en soluciones militares o casi militares para problemas tan diversos, ¿qué implicaciones tendría eso para la relación tradicional entre civiles y militares en Estados Unidos? Es una pregunta importante. Fáciles, pero surgen inevitablemente al analizar el fondo de este discurso. Un buen punto para seguir pensando.